Ahora, en este tutorial, vamos a partir de lo que es un espectro Raman con el ajuste ya de la línea base, que si se fijan aquí, y vamos a hacer el proceso de descomposición de este espectro en diferentes picos para obtener pues, información de las bandas que componen a este espectro que tenemos aquí, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un proceso que también se le conoce como de convolución, en donde vamos a utilizar diferentes funciones para pues, hacer esta descomposición del espectro experimental. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en primer lugar, eh, yo tengo estos datos justo aquí graficados, que son estos de aquí. Y, por ejemplo, primero puedo hacer un acercamiento a la región que me interesa hacer ese proceso de descomposición de picos, que más o menos sería de 500 a 1250. Entonces voy a reducir el rango del eje X, es dándole doble clic. Me voy aquí a la parte de escala y de 500 a 2250. Le doy clic en aplicar y si se fijan ya me enfocó esta parte de aquí, que es la que me interesa hacer la descomposición en picos. Si se fijan, este puede estar conformado pues, por dos picos, ¿no? Uno aquí y otro acá, y eso es lo que nos hace este tipo de funciones. Acá vamos a dar clic en OK y ahora sí vamos a pasar al proceso de convolución o ajuste de picos. Esto es ya sea seleccionando nuestros datos, yendo a la ventana de análisis, darle clic y otra vez similar a la sustracción de la línea base, nos vamos a ir a Fix and Baseline, Pick Analyzer y abrir el diálogo. Y ahora otra vez nos hizo este acercamiento y aquí es donde en lugar de utilizar la función de Subtract Baseline, vamos a utilizar la función de FitFix Pro y le vamos a dar en Next. Se fijan aquí, también tiene la opción integrada de aquí mismo hacer la sustracción de línea base, pero yo lo recomiendo ir haciéndolo por pasos, por si nomás te quieres regresar en una parte del proceso, no tener que repetir todo junto, ¿no? Y pues también para que veas cómo vas tratando los datos y en ocasiones con estos tratamientos de datos te puede llegar a ocultar algo de información, entonces siempre es bueno pues contar con lo que se va haciendo en todo el proceso. Aquí como tal, yo les voy a decir que ya se tiene una línea base, quiero que sea una línea base constante y me inicie en el mínimo de los datos que tenemos, ¿no? Eso es la opción definida que se tiene aquí, por default, y le voy a dar clic en Next y le voy a decir que me la sustraiga ahora, que no, y después le voy a dar clic en Next. Aquí ya es donde nosotros vamos a fijar los picos que conocemos. Si se fijan, aquí estamos en la opción de encontrar los picos que podrían estar presentes en nuestro espectro y le voy a quitar para eso la opción de Enable Autofind, que los encuentra el mismo programa, y los voy a agregar manualmente, ¿no? Para eso le voy a dar clic aquí en Add y voy a colocar un primero aquí con doble clic y un segundo aquí con doble clic. Voy a dar clic en Done y si se fijan aquí solito el programa va a poner la posición en donde le di estos, entonces clic como tal. Ahora le voy a dar en Next. Aquí es donde tarda un poquito más el proceso porque pues ya me está generando estas funciones. Aquí es donde es importante reconocer que si tu espectro pues tiene varios irregularidades o es asimétrico, pues va a costar algo de trabajo ajustarlo con dos picos como tal. Entonces se podrían utilizar picos adicionales, pero hay que considerar que pues, esos picos que estamos agregando deben tener algún fundamento físico, ¿no? En este tipo de espectroscopías. Por ejemplo, se pueden agregar aquí otro pico para otros modos vibracionales que podrían estar presentes en nuestra muestra, o, o se pueden también hacer unos ajustes correspondientes en el tipo de función que vamos a utilizar para que sea una compensación y nos salga mejor el ajuste. Así de primer lugar, en primer lugar, podemos ver cómo estos dos picos que aquí nos salieron no ajustan totalmente el espectro para nada y tenemos que hacer
iteraciones, ¿no? Para eso vamos a nosotros seleccionar Fit Control, que nos va a generar esta ventana que tenemos aquí. Y aquí están las condiciones de tanto el pico 1 como el pico 2. Por ejemplo, el que está centrado en 1376 es el 1 y el que está centrado en 1581 es el pico 2. Aquí por default se están utilizando funciones gaussianas. Ahorita vamos a primero hacerlo con eso y algunos otros parámetros. Para hacer una iteración es darle clic aquí y pues poco a poco se va ajustando. Le podemos dar otro clic o si de plano queremos que nos haga muchas hasta que el sistema converja como tal, pues es darle clic a este otro botón. Y si se fijan ya me hizo un buen ajuste, aunque esta parte de la línea base no me la está considerando. Aquí lo que se puede hacer es bajar un poco el inicio de este que dice pico cero, que es la línea base como tal. La podríamos reducir un poco, por ejemplo, decirle que sea fija y que empiece en menos 0.5. Vamos a ver qué pasa. Aquí es. Y vamos a hacer una iteración hasta la convergencia. Si se fijan, ese valor que es menos 0.5 me bajó mucho la línea base. Puedo acercar un poco más al cero y volver a iterar. Si fijan aquí, cada vez está apareciendo más el ajuste, aunque pues, también es el problema de la línea base que con dos picos es muy difícil, ¿no? Entonces, aquí les recomiendo que ustedes jueguen con diferentes parámetros para que pues, se encuentren en el modo que más se parezca. Aquí como tal, por ejemplo, este se podría utilizar, pero pues sí, para tener un ajuste más parecido a los datos experimentales, pues sí hay que agregar otro pico, pues más que nada en esta región. La otra opción que se tiene es cambiar el tipo de funciones que estamos utilizando para hacer el ajuste. Por ejemplo, en lugar de gaussianas, se pueden utilizar todo ese tipo de funciones, desde lorentzianas, Void, o también en por ejemplo, espectroscopía de ramas se pueden utilizar estas funciones PWF que tienen un cierto parámetro de asimetría. Y, por ejemplo, si nos basamos en uno de los textos de Ferrari con un autor, podemos pasar a utilizar para el pico 1 una lorentziana y para el pico 2 una BWR, ¿no? Aquí, pues, al hacer esos cambios se nos va a desacomodar lo que tenemos, pero podemos volver a iterar. Y si se fijan aquí ya este tipo de funciones tiene todo como más cola, no tiene mayores valores para mientras la función se aleja más del centro. Y aquí, pues es que ustedes también jueguen con este tipo de funciones si es que así lo ven conveniente. Por ejemplo, podemos volver a hacer un poquito para abajo la línea base, a ver qué pasa, y darle volver a iterar, ¿no? Si se fijan de este lado me lo pongo un poco bien, pero pues de este lado se sigue teniendo este problema. Entonces, aquí es ustedes encuentren como tal las mejores funciones y pues, hagan su ajuste. En este caso, para hacer algo más simple, voy a utilizar las dos gaussianas para ambos picos. Y nada más voy a establecer un poquito más abajo la línea base. Y voy a utilizar este ajuste que me dio por aquí, ¿no? Aquí para salirme le voy a dar clic OK. Ahora sí, ya teniendo nuestro ajuste, queremos generar nuestro reporte y graficar. Le vamos a dar clic en Finish. Y aquí es donde nos va a generar el reporte con las diferentes opciones o parámetros que se utilizaron, ¿no? Aquí podemos ver el tipo de funciones utilizadas, en este caso gaussianas, el área, el ancho, la altura máxima, entre otros. Y también aquí nos grafica como tal, pues, este proceso de ajuste que realizamos. Si nos regresamos a nuestro libro de datos,
podemos ver cómo se nos generaron otras 4 hojas, ¿no? En cada una hay diferentes parámetros y funciones. Y si nosotros queremos graficar, por ejemplo, y hacer una gráfica más bonita, todo el ajuste con y el espectro original en una sola, pues podemos utilizar estos datos de la hoja de FitPic Cube One que nos van a permitir pues, realizar esto, ¿no? Lo vamos a hacer ahorita de forma breve y es la forma más fácil, podría ser agregando una nueva hoja a la cual yo le voy a poner los archivos originales después de la sustracción de la línea base. Los pego aquí y también le voy a copiar las etiquetas de los ejes X y voy a agregar otras columnas, ¿no? En estas nuevas columnas que agregué, voy a copiar estas primeras 6 columnas de esta hoja, debido a que son los datos del primer pico del ajuste, del segundo y de la acumulación de ambos picos, es decir, pues la combinación de ambas funciones. Voy a copiar por aquí, lo pego y también voy a copiar aparte las etiquetas y las voy a pegar en la hoja 2, que es la que estamos trabajando, ¿no? Aquí si se les ven estos datos así, pueden seleccionar todo, darle doble clic cuando les aparezca este iconito justo en el borde de las columnas y se les va a autoajustar el tamaño. Aquí, como vemos, donde dice variable pendiente, esto viene siendo la X de la siguiente columna y hay que poner eso fijo, ¿no? Para que los datos que grafiquemos correspondan a la misma o a su misma naturaleza. Entonces aquí X2, este viene siendo X3 y finalmente X4, ¿no? Entonces, si se fijan, estos dos es un solo conjunto de datos. Aquí estos por separado, estos también y estos también. Y al tener estos datos de esta forma, podemos seleccionar todas las columnas y regresarnos a darle clic en línea, los cual nos va a graficar todo al mismo tiempo, ¿no? Si se fijan aquí, ya me graficó los datos originales, que viene siendo la línea negra, y los datos del ajuste. Aquí mismo nosotros podemos hacer eh, diferentes acciones para, por ejemplo, limitar el rango. Aquí yo voy a utilizar en la ventana de escala de 500 a 350. Le doy en aplicar y pues ya se me limitó a la parte de los datos que sí existen, ¿no? Del lado del eje Y, que es la intensidad, le podemos decir tal cual, un poquito más cercano a cero, hasta un valor de, por ejemplo, 1.2. Y, por ejemplo, si ustedes utilizan unidades arbitrarias, a veces es conveniente pues eliminar estas etiquetas de 0 a 1.2 por estética. ¿Y cómo se hace eso? Aquí en Tick Label y asegurarnos que estamos en la parte del eje izquierdo. Le vamos a dar o vamos a seleccionar en mostrar y le vamos a dar aquí en Apply. Y si se fijan, nos desapareció. Si queremos eliminar las líneas como tal, eso es en la sección de Line and Ticks. Y otra vez fijarnos que sea la parte izquierda. Y primero vamos a ajustar los mayores, o seleccionarlos, los vamos a poner en None. Y los menores también en None. Y a darle clic en Apply, vamos a ver cómo nos aparece. Y bueno, teniéndolo así, le damos clic en OK. Y aquí podemos hacer otro tipo de ajustes. Por ejemplo, cambiarle el nombre al título del eje X. Por ejemplo, yo quiero poner esto en superíndice. Entonces sería darle doble clic al nombre y aquí podemos nosotros colocar corrimiento Raman. Vamos entre paréntesis. Vamos entre paréntesis. Centímetros a la -1.
Perdón, aquí tenía desconfigurado el teclado. Y este es el parámetro que nosotros queremos poner en superíndice. Por ejemplo, aquí ya se nos habilitaron estas opciones, que le voy a dar clic para que se me ponga de esta forma. Si queremos cambiar el estilo que se está utilizando en la gráfica, le podemos dar doble clic a alguna de las líneas de los datos. Nos va a aparecer esta ventana. Y para poder hacer un cambio en cada función individual, le tenemos que decir que sea independiente la forma de editar. Para así irnos a la primera, que en nuestro caso es la experimental. La podemos hacer más gruesa y esa la podemos dejar así. Y la segunda, la roja, la puedo hacer un poquito más delgada, cambiarle un color no tan brilloso, por ejemplo, a este azul que tengo por aquí. A la verde la voy a poner con el mismo grosor que la otra, que es el 1. Le voy a poner este color verde. Y a la última, que es la suma o más bien la combinación de ambas, la voy a poner en otro color, por ejemplo, morado. Voy a mantener el mismo grueso de 1 y la voy a poner teada. Y eso me va a dar la siguiente función. Y finalmente, si le queremos cambiar el título a cada una de las funciones que estamos graficando, pues podemos darle doble clic aquí. Se nos va a abrir esta ventana de diálogo. Y si, por ejemplo, queremos conservar esta parte de la línea, no tenemos que borrar esto de aquí. Más bien, nomás es borrar esta parte de aquí. Y aquí le podemos decir datos experimentales. Esta parte le podemos decir 1 para tener picos y acumulado. Vamos a le damos clic en aplicar. Vean cómo aquí ya me cambia estos nombres, ¿no? Y bueno, esto sería todo.